Imagina estar en el altar lista para casarte y tus padres no aparecen. No por accidente, no por olvido. Simplemente prefirieron ir al almuerzo que organizó tu hermana. ¿Qué harías tú si tu familia te demostrara el día más importante de tu vida que nunca fuiste su prioridad? ¿Alguna vez sentiste que sos un borrador de alguien más? Como si existieras solo para completar el fondo de la historia de otra persona, para hacer que su brillo parezca aún más intenso en contraste con tu sombra. Bueno, yo sí. Me llamo Leonor, tengo 27 años y crecí como la otra. No la segunda opción. Ni siquiera eso, la invisible, la que está ahí, pero no es importante. La que respira, pero no deja marca. La que se calla, se adapta, se achica para no molestar. Desde que tengo uso de razón, viví detrás de Valeria, mi hermana mayor. Y no es drama, no es exageración. Es la jodida verdad, Valeria. Ah, Valeria, siempre fue el centro. Desde que éramos nenas. Con solo entrar a una habitación todos se daban vuelta para mirarla. Aplaudían cualquier cosa que hiciera. Sacaba un 8 y era una genia. Le daban premios, se hacían reuniones familiares para celebrarlo. Yo sacaba un 10 y apenas si mi papá decía, ah, bien. Nadie levantaba la mirada del plato, nadie hacía espacio para mí, todo era ella, siempre ella. Si Valeria se resfriaba, mamá le preparaba té. Le ponía una toalla húmeda en la frente, la acostaba y le acariciaba el pelo hasta que se durmiera. Yo decía que me dolía la cabeza y la respuesta era siempre la misma. Tómate un paracetamol y andás a estudiar, como si no doliera, como si sentir no fuera válido viniendo de mí. Y lo más enfermo es que durante mucho tiempo pensé que el problema era yo, que yo estaba rota, que algo en mí no funcionaba bien. Porque cuando sos chica y te hacen sentir menos, todo el tiempo empezás a dudar de tu propia percepción, a pensar que estás exagerando, que sos demasiado sensible, que tenés celos, porque eso es lo que te dicen. Estás celosa de tu hermana, no te compares. Ella no tiene la culpa de ser así, así que te lo tragás. Años, décadas. Te vas convenciendo de que lo que te falta no es amor. Es que vos no lo mereces. Pero no era cosa mía, era real. Era una ausencia de cariño, una indiferencia estructural que te va comiendo por dentro. Me acuerdo tenía 8 años. Una vez antes de salir al colegio, me acerqué a mamá mientras se maquillaba en el baño y le pregunté si me veía linda. Me miró rápido, como si le interrumpiera algo importante, y me soltó. Tenés que peinarte mejor si querés que se note. Como si la belleza fuera algo que se ganaba. Como si yo estuviera por debajo de lo básico. En cambio, Valeria era mi princesa, mi reina, la más hermosa del mundo. Se lo decían todo el tiempo. Se lo repetían tanto que ella lo creía y yo lo dudaba. En los actos escolares, Valeria bailaba y la familia entera iba con cartelitos. Le llevaban flores, la grababan, la subían a Facebook con textos tipo orgullosos de nuestra estrella. Yo actuaba, cantaba, recitaba poemas que me pasaba horas ensayando, y a veces ni iban. Una vez ni me miraron. Literal, mi mamá se quedó en el fondo hablando con una vecina, y cuando terminó solo me dijo, ya está, bueno, vamos que tengo que cocinar. En mi fiesta de 15 llegaron tarde, no había decoración especial, no hubo álbum, ni siquiera un brindis digno. En la de Valeria había letras gigantes con su nombre, una pista iluminada souvenirs, con su cara y una entrada triunfal que parecía de telenovela. Y yo ahí de vestido reciclado mirando cómo todos aplaudían, como todos la querían. Y entendí que no importaba lo que hiciera, nunca iba a tener esa atención. Nunca iba a ser la hija para mostrar. Y sin embargo me esforzaba. Me partía el alma, intentaba sobresalir. Ser la mejor alumna, la más ordenada, la más útil. Pero el reconocimiento nunca llegaba. Nunca ni una palmada, ni un qué bien lo hiciste. Solo críticas, solo indiferencia. Y eso te rompe, porque no es que querés competir, es que querés que te vean, que te escuchen, que te abracen aunque sea una vez sin que tengas que ganártelo. Así que aprendí a callarme, a adaptarme, a sonreír mientras me tragaba la bronca.
a decir no pasa nada cuando por dentro se me caía el mundo. Porque si hablaba, si me quejaba, era la conflictiva, la resentida, la que siempre está en contra de todo. Me acostumbré a fingir que estaba bien, a llorar en silencio, a aplaudir a Valeria con los ojos llenos de dolor. Ella, mientras tanto, era la dulce, la correcta, la modelo de hija. Yo la rara, la que no se parecía a nadie, la que no entiende el valor de la familia. Esa frase me la dijeron 1000 veces. No entendés el valor de la familia. Leonor, me daban ganas de gritarles. ¿Cuál familia? La que elige a quién querer, la que pone condiciones, la que me hace sentir que ocupo espacio de más. Crecí con eso metido como una espina, y no es fácil sacársela, porque no estamos hablando solo de cariño, estamos hablando de identidad, de pertenencia, de saber que tenés un lugar en el mundo. Y si ni en tu propia casa sentís eso, te perdés. Yo viví perdida girando, agarrándome de las pocas cosas que me hacían bien. Mis amigas fueron mis salvavidas. Con ellas podía ser yo sin explicaciones. Podía reír fuerte, hablar de lo que sentía, equivocarme, sin miedo a que me comparen. Los libros, otro refugio. Me metía en las historias para no vivir la mía. Leía en el patio, en el baño, en la cama con linterna escondida bajo la almohada. Era mi forma de escapar, de imaginar que algún día iba a estar en otro lugar, con otra gente, con otra vida. Me fui de casa a los 18, como quien arranca una venda de golpe, sin drama, sin cartas de despedida. Solo un me voy y el portazo que todavía me retumba en la memoria. No me llevé nada que pesara, ni objetos ni culpas. Me llevé apenas lo necesario y la decisión de no volver a ser la sombra de nadie. Me fui como muchas otras hijas se van, con el corazón hecho pedazos, pero los ovarios bien puestos. Y no fue fácil. Nada de lo que vino después fue fácil, pero al menos era mío. Mi lucha, mi espacio, mi caos. Conseguí una beca en una universidad lejos. No por el nombre, no por la carrera, por la distancia, porque necesitaba tierra nueva donde nadie me conociera como la hermana de Valeria, donde no me miraran esperando que fracasara, donde pudiera empezar de cero sin el eco constante de las comparaciones que me habían perseguido toda la vida. Era como escapar de una prisión con paredes invisibles, esas que te aprietan sin tocarte. Al principio fue duro. Dormía en un colchón inflable que se desinflaba cada 2 por 3. Usaba la mochila de la secundaria como ropero improvisado y almorzaba arroz con huevo como si fuera gourmet. Pero era feliz. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba respirando aire que no tenía dueño, que no debía dar explicaciones por cada movimiento. Me levantaba temprano para cursar, trabajaba unas horas por la tarde en una cafetería y estudiaba de noche con los ojos rojos del cansancio, y aún así me sentía viva. Pero ese respiro me duró poco, porque desde su trono de perfección, mi hermana Valeria no aguantó verme libre. Siempre necesitó ser el centro, la que brillaba, la que todos admiraban. Y al yo desaparecer de su escena, se le acabó el contraste que la hacía parecer tan impecable. Entonces empezó a inventar. Y no cosas chiquitas, no cosas pesadas, graves. Dijo que me drogaba, que me juntaba con gente rara, que vivía en condiciones deplorables. Todo eso se lo fue contando a mis viejos, armando una telenovela donde yo era la rebelde perdida, la oveja descarriada, y ellos, obvio, lo creyeron. No hicieron ni un intento de chequearlo conmigo, no preguntaron, no dudaron, solo lo absorbieron como una verdad absoluta, como si estuvieran esperando una excusa para decepcionarse de mí. Un día mi papá me llamó así de la nada. Su tono era seco, como si le costara sostener la conversación. Me dijo que Valeria estaba preocupada, que les había contado cosas serias, que querían saber si era verdad. Yo me quedé helada. Le pregunté qué cosas. Me lo dijo sin filtro, que consumía drogas, que estaba en mal estado, que necesitaba ayuda. Sentí cómo se me iba la sangre a los pies. Le dije que no, que todo era mentira, que Valeria estaba diciendo cualquier cosa, que podía hacerme un test cuando quisiera, que si quería le mandaba los resultados por mail esa misma noche. ¿Y sabes qué me contestó? No hace falta, Leonor, ya está. Ya lo hablamos con tu madre,
Ya lo decidimos. Decidieron que mi vida, mi estado mental, mi moral, todo eso lo decidieron entre café y café, con la palabra de Valeria como única prueba. Me temblaban las manos del enojo, de la impotencia, de la tristeza también. Porque una cosa es que la gente de afuera te juzgue, pero que lo hagan tus padres sin dudar, sin escucharte, sin darte la mínima oportunidad de explicar eso, te arranca algo por dentro, algo que no vuelve. Esa noche no dormí, me la pasé mirando al techo preguntándome en qué momento me convertí en alguien tan desechable para ellos. ¿Qué había hecho tan mal? ¿Qué parte de mi historia se les hizo tan fácil descartar? Porque una cosa es tener diferencias, discusiones, distancias. Otra muy distinta es que cuando alguien miente sobre vos, elijan creerlo sin siquiera darte lugar a la verdad. Y el dolor no venía solo de la mentira, venía del silencio que vino después. Porque después de esa llamada, nadie más me buscó, nadie me preguntó cómo estaba. Nadie dijo, capaz nos equivocamos. Solo hubo distancia, silencio, ausencia total. Y del otro lado, mi hermana jugando a ser la salvadora. La buena, la que intenta ayudar a la pobre descarriada. Se victimizó tanto que casi me convence a mí, me enojé. Claro que sí, pero más que enojarme me partí, porque me di cuenta que no importaba cuántos años pasaran, cuántos logros tuviera, cuánto me esforzara. Yo nunca iba a ser suficiente para ellos, siempre iba a ser la opción B, él mientras tanto la que no encaja. Después de eso me alejé. No mandé mensajes en Navidad, no llamé en cumpleaños, dejé de intentar, porque entendí algo que me costó un montón aceptar. Hay familias que no te quieren bien, que solo te aceptan si encajas en su molde, y si no te recortan, te niegan, te empujan hacia afuera hasta que no queda nada de vos. Y yo no quería desaparecer, no más, así que elegí desaparecer yo de sus vidas antes de que lo hicieran ellos. Y no me arrepiento porque ahí en ese momento, en ese quiebre total, fue cuando nació una Leonor nueva, una que no iba a vivir mendigando amor, una que ya no se iba a disculpar por existir, que no iba a permitir que la palabra de su hermana pesara más que su propia voz, que si tenía que defenderse, lo iba a hacer sin miedo, que se miraba al espejo y decía, sí soy yo, y con eso alcanza. Me cansé de andar con la cabeza gacha. Me harté de explicar quién era. Ya no tenía ganas de encajar. Quería construir. Empecé por lo más básico, el amor propio. Me tiré de lleno al estudio. Me gradué antes de tiempo. Busqué trabajos que me emocionaran aunque fueran difíciles. Me rodeé de gente que me escuchaba sin juzgar. Aprendí a decir no, a poner límites, a no contestar mensajes que me drenaban, a no ir a reuniones donde mi ausencia no se notaba, a dejar de justificarme. Y fue duro, claro que sí, porque cuando una deja de complacer, hay quienes se alejan, pero otros llegan, y esos los que se quedan son oro puro. Empecé a escribir, a leer libros que no había tocado desde el colegio, a caminar sin auriculares para escuchar mis propios pensamientos, a volver tarde del trabajo sin sentir culpa. Me abrí al amor, pero con otras reglas, con las mías. Y sí, me equivoqué 1000 veces, pero también me descubrí 1000 más. Me gustó esta versión mía que no se calla, que no se achica, que puede estar sola sin sentirse vacía, que ya no necesita pertenecer porque por fin se tiene a sí misma. Durante ese tiempo mi familia era solo un eco lejano. Si los veía en redes, pasaba de largo. Si me preguntaban por ellos, contestaba poco. No tenía odio, pero tampoco ganas. Era una neutralidad extraña, como una herida que ya no sangra, pero todavía duele si la tocas. Hasta que sonó el teléfono y del otro lado, la voz temblorosa de mi madre. Leonor, ¿es tu papá? Me quedé en silencio. Sentí esa sensación rara de cuando sabes que algo se viene abajo, pero todavía no sabes bien qué. Está enfermo, dijo, cáncer avanzado. El tipo de diagnóstico que no deja mucho margen para el optimismo. Y ahí me quedé mirando el celular, sin saber si colgar o correr. No sabía qué dolía más, si enterarme así, o que después de tanto tiempo de silencio solo me buscaran por eso.
porque se estaban quedando sin opciones, porque de repente yo volvía a existir. Colgué sin prometer nada. Pasé la noche entera, despierta, pensando, repasando, luchando contra esa vocecita que me decía que no me metiera otra vez, que me protegiera. Pero también estaba esa otra voz, la que todavía quería ser hija, la que todavía amaba, aunque fuera a pedazos, aunque doliera. Así que al día siguiente fui. No por ellos, no por familia, por mí, porque necesitaba saber si había algo que salvar. Porque aunque todo lo que me hicieron todavía quemaba, no podía ignorar que el hombre que una vez me llevó en los hombros, ahora estaba acostado en una cama sin poder levantarse. Y cuando lo vi, me rompí. Estaba flaco, pálido, como si alguien le hubiera apagado la luz desde adentro. Me miró y por un segundo vi al papá que tuve de chica, no al que me juzgó ni al que me creyó menos. Vi al que me hacía cosquillas, al que me llevaba en bici. Me sonrió con la mitad de la cara, y ahí me quebré. Me acerqué, lo abracé. No hablamos mucho, no hacía falta. A veces el silencio también sana. Desde ese día empecé a ir seguido, a veces solo para sentarme al lado, a veces para leerle algo. Le llevaba comida que le gustaba, aunque no comiera mucho. Empecé a hacer de enfermera, de chofer de compañía. Mi vieja no decía mucho. Seguía fría como si no supiera qué hacer con mi presencia. Pero no se oponía, y mi hermana, bueno, no estaba. Decía que no podía, que tenía trabajo que le costaba verlo así. Otra forma elegante de decir, no me da la gana. Y ahí nació una esperanza en mí que creía muerta. Pensé, capaz ahora sí me ven. Capaz ahora que soy la que aparece cuando nadie más quiere, me van a reconocer. Capaz esta vez van a mirar más allá del pasado. Yo no quería aplausos, no buscaba redención. Solo quería algo tan simple como justo, que por una vez en la vida me valoraran por lo que soy, no por lo que les contaron de mí. Empecé a ayudar económicamente también. Los gastos médicos se dispararon. Había medicamentos carísimos que no estaban cubiertos y mi vieja no quería pedir ayuda, así que la ofrecí yo. Les di parte de mis ahorros, dejé de lado un viaje que venía planeando hace años, suspendí cursos, reuniones, todo me enfoqué en eso, en estar, en sostener, porque sentía que era la única que lo hacía. Y sí, en el fondo lo admito, quería que vieran la diferencia, que compararan, que dijeran, mira, vos, la que se fue es la que más nos cuida ahora. Hubo momentos en que sentí que algo cambiaba. Mi papá me agarraba la mano y me decía, gracias, aunque le costara hablar. Una vez incluso murmuró, perdón, Leonor. No supe si era por todo o por algo específico, pero no pregunté. Solo asentí. No necesitaba una confesión. Me bastaba con ese gesto, porque a veces el perdón viene en forma de una caricia silenciosa. Pero el giro más fuerte no fue ese. Fue lo que pasó una noche que llegué sin avisar. Mi hermana estaba ahí, sentada en el living. No la veía desde el entierro de una tía hacía como 2 años, ni un mensaje en todo ese tiempo, ni una llamada durante la enfermedad de mi papá. Nada. Pero ahí estaba, con cara de yo siempre estuve. Apenas me vio, puso esa expresión falsa de sorpresa y dijo, «Ay, Leonor, qué suerte que viniste. Justo hablábamos de vos». Me le quedé mirando. No dije nada, pero mi vieja habló por ella. Valeria va a ayudarnos con algunos pagos. Dice que puede hacerse cargo de las cuentas del mes que viene. Y ahí lo entendí todo. No era que ahora me veían, no era que por fin valoraban lo que hacía. Era que necesitaban otra salvadora. Una con mejor presentación, una con el apellido limpio. Una ideal. Valeria volvía cuando ya estaba todo hecho, cuando ya no había trabajo duro. Solo el momento de las fotos del reconocimiento, y como siempre los ojos se le fueron a ella. «Qué buena que sos», le dijo mi mamá. Siempre tan preocupada. Mi papá no dijo nada. Dormía o se hacía. Yo me quedé parada con las bolsas de la farmacia aún en la mano. Vi cómo ella se sentaba en mi silla, con su sonrisa de revista, hablando de cuidarlo cuando ni sabía dónde se guardaban sus pastillas, y me fui. Salí sin hacer ruido, caminé hasta el auto y lloré.
Lloré como cuando tenía 10 años y no me invitaban a los helados. Como cuando me sacaba una nota alta y nadie preguntaba. Como cuando me dijeron que no hacía falta ningún test de drogas porque ya lo habían decidido esa noche. Entendí algo clave, no importa cuánto hagas. Si alguien ya te puso en una caja, nada de lo que hagas va a sacarte de ahí. Yo podía quedarme, romperme, y aún así siempre iba a ser la sombra. El ruido de fondo. Pero también entendí otra cosa, que me costó años que mi valor no lo determina una madre que nunca me escuchó, ni una hermana que juega a ser mártir. Que valgo por lo que soy, por lo que hago cuando nadie me mira, por la fuerza con la que me levanto cada vez que me rompen. Y fue justo en ese momento cuando dejé de mirar hacia atrás, que el universo o el destino, o simplemente la vida, me cruzó con Santiago. No fue una película, no fue un flechazo, fue algo más profundo, un vínculo que se fue armando de a poco, sin promesas vacías, ni gestos exagerados, con respeto, con escucha, con presencia real. Santiago no me preguntó por qué no hablaba con mi familia. Nunca intentó arreglarme. Solo me miró como si yo no necesitara ser arreglada. Y ahí, en ese amor tranquilo, me encontré. Pasaron 2 años juntos y un día caminando por la costanera mientras yo hablaba de cualquier tontería. Él se detuvo y me dijo: «Te veo, Leonor, y quiero seguir viéndote el resto de mi vida». Sacó un anillo. Yo me reí, lloré y dije que sí. El día que me comprometí, sentí que la vida por fin me estaba sonriendo sin condiciones. Después de tanta mierda, de tantos años sintiéndome invisible de construir mi valor sola, conocerlo a él fue como abrir la ventana después de una tormenta larga. Me miraba como nadie lo había hecho antes, como si yo fuera suficiente sin tener que explicar nada. Y sí me enamoré, no de la idea de alguien, sino de alguien real. Alguien que me agarró la mano en la oscuridad y me dijo: «No tenés que ser fuerte todo el tiempo». Y ahí supe que era con él. Organizar la boda fue un proceso hermoso, aunque también una prueba. No por los detalles, ni por los gastos. Por la decisión de a quién invitar. Porque ahí volvieron los fantasmas. ¿Incluyo a mi familia o sigo marcando distancia? Me debatí durante semanas. Pero después de todo lo vivido con la enfermedad de mi papá, pensé, capaz ahora sí. Capaz ahora que ya no soy la hija problemática, capaz que esta vez me van a ver. Me van a elegir, así que los invité. Les mandé una tarjeta escrita a mano con la fecha, la hora, el lugar. Incluso les escribí unas palabras personales, esas que salen solo cuando todavía te queda una pizca de fe. Me respondieron con un: «Gracias, hermosa, nos vemos allí». Y con eso bajé la guardia. Empecé a imaginar el momento, mi papá entrando conmigo, mi mamá sonriendo desde la primera fila. Una foto de familia que, aunque incompleta emocionalmente, pudiera al menos capturar un gesto de reconciliación. El día de la boda me desperté temprano. No porque tuviera que hacerlo, no porque alguien me hubiera llamado. Me desperté sola por los nervios, por la emoción. El vestido colgado como un sueño cumplido. Las flores listas, mis amigas corriendo de un lado a otro, ayudando, abrazando, riendo. Todo era perfecto, todo parecía ir bien, hasta que el reloj marcó la hora y ellos no estaban. Al principio pensé que era el tráfico. Después que se habían confundido de lugar, me inventé excusas como siempre me repetí. Ya llegan, ya llegan. Pero los minutos pasaban y nada. Nadie, ningún mensaje, ninguna llamada. Nada como si no existiera. Como si no fuera su hija la que estaba por casarse. Esperamos lo que pudimos. La ceremonia tenía que empezar. No podía frenar mi vida esperando a quienes siempre llegaron tarde. Así que entré sola, con la cabeza en alto, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, con un nudo en la garganta que ni el maquillaje pudo ocultar. Caminé hacia el altar con una sonrisa prestada. Por dentro me caía a pedazos. Me casé rodeada de amor, pero con un hueco, un silencio, una ausencia que gritaba. Después del sí quiero. Mientras abrazaba a los míos, agarré el celular.
No para buscar mensajes de ellos, ya sabía que no había ninguno. Lo agarré por costumbre, por impulso. Y ahí fue cuando lo vi. Las fotos, las putas fotos. Mi hermana, mi mamá, mi papá, todos sentados en un jardín comiendo, riendo, posando como si estuvieran en un comercial de felicidad falsa. Un almuerzo, una reunión, una mesa larga, servilletas con bordado brindis con copas de cristal. El pie de foto decía domingo en familia, y el horario coincidía exacto con el de mi boda. Ese fue el momento, el punto final, el basta. Me quedé mirando la pantalla con los dedos congelados. No lloré, no grité, no rompí nada, solo sentí una calma extraña, como si el universo me dijera: «Viste, tenías razón», porque ya no era una sospecha, ni una herida vieja. Era una confirmación brutal. Ellos no se olvidaron, no hubo confusión, simplemente no quisieron venir, porque preferían estar con Valeria, porque ella les parecía más importante, porque su almuerzo era más prioridad que mi boda. Y lo peor no fue la traición, fue lo natural que les salió a hacerlo, como si yo no existiera. Como si mi día más importante fuera un evento secundario. Como si nunca hubiera sido parte de esa familia. No contesté, no los llamé, no les escribí. No quería explicaciones, no quería excusas. Quería cortar de una vez por todas ese cordón podrido que me ataba a ellos desde siempre. Esa noche bailé con los que sí estuvieron, con los que me abrazaron sin condiciones, con los que no esperaron que me rompiera para aparecer. Brindé por mí, por la mujer que me costó tanto ser, por esa Leonor que dejó de esperar, que dejó de mendigar. Y mientras sonaba la última canción de la noche, supe que algo en mí se cerró para siempre. No con tristeza, con certeza. Porque cuando entendés que nunca te van a polamar como mereces, dejas de romperte por ellos y empezás a elegirte vos. Esa noche, cuando ya no quedaba nadie en la recepción, cuando los brindis se habían convertido en servilletas arrugadas y risas lejanas, me quedé sola. El salón vacío parecía más grande de lo que era. Las luces estaban apagadas. El DJ se había ido hacía rato. Las flores comenzaban a marchitarse en sus floreros y mi vestido por fin ya no pesaba. Me saqué los zapatos, caminé por el piso helado y me senté en un rincón. Nadie me vio. Nadie me interrumpió y por primera vez en todo el día respiré profundo. Saqué el celular. Lo tuve en la mano unos segundos sin saber qué hacer. No temblaba, no lloraba, no había rabia ni tristeza, ni siquiera decepción. Lo que sentía era algo más seco, más firme, una claridad punzante, una certeza que me atravesaba sin filtro. Esto se terminó, así que escribí. No fue una carta ni un descargo. No necesitaba adornos, solo verdad. Directa, sin dramatismo. Ya no son mis padres. Me eligieron 1000 veces menos. Hoy yo elijo alejarme para siempre. Y lo mandé así, sin temblores, sin miedo, como quien cierra una puerta que debió haber cerrado hace años, como quien apaga una luz que llevaba mucho tiempo parpadeando. Los primeros minutos, nada, silencio. Un vacío que irónicamente me trajo más paz que angustia, hasta que, como era de esperarse, el silencio se quebró. Y con él vino el caos. Mi madre fue la primera, siempre tan rápida para victimizarse, para torcer los hechos hasta que parezcan otra cosa. Su mensaje no tardó ni una hora en llegar. No sabíamos que te afectaría tanto. Fue un almuerzo familiar. Siempre dramatizás todo, Leonor. Ese tono, esa maldita forma pasivo-agresiva de minimizarme, de convertir mis heridas en caprichos, la misma voz que me retumbó toda la vida disfrazando la crueldad de neutralidad. Luego vino mi papá. Un audio corto, su típico suspiro largo como si él siempre cargara el peso de un mundo que no comprende. Y después su frase de siempre: no hicimos nada con mala intención. Vos, siempre tan sensible, ahí estaba. Otra vez el argumento fácil, la desresponsabilización absoluta. Porque claro, no hay culpa si no hay intención, ¿no? Aunque el daño sea evidente, aunque el abandono sea real,
Aunque la herida sangre, si no lo hicieron a propósito, entonces no vale. Y después, como era de esperarse, apareció Valeria. Ella no necesita horarios. Siempre aparece cuando el drama no la tiene como protagonista. Su mensaje era largo, prepotente, lleno de superioridad moral. No podés cortar así con la familia por una pavada. Sos una ingrata, te criamos, te dimos todo y así devolvés. Me lo leí en voz baja, me reí incluso, porque la ironía era absurda. La misma hermana que me robó la atención de mis padres durante toda la infancia, ahora me acusaba de desagradecida. La misma que no apareció ni para preguntarme cómo me sentía. Ahora se proclamaba juez de lo que es correcto o no. Y ahí arrancó la narrativa más vieja del mundo. El discurso reciclado, gastado tóxico, la deuda emocional. Según ellos, yo les debía algo, porque me habían criado, porque me habían dado techo, comida, escuela. Como si amar a una hija fuera una inversión con intereses. Como si parirme les diera derecho a exigirme gratitud eterna. Y todo lo que hicimos por vos. Escribió mamá, y los pañales, y las vacunas, y los años que te dimos casa y comida. La lista, siempre esa lista. Como si eso no fuera lo mínimo, como si darme lo básico les diera licencia para todo lo demás. Para ignorarme, para invalidarme, para reemplazarme. No respondí, no les di el gusto, pero en mi cabeza la respuesta fue clara. Todo eso lo hicieron porque me aman o porque algún día planeaban cobrármelo. Porque sí, criarme era un favor que algún día iba a tener que pagar. Entonces no fue amor, fue una transacción, pero no se quedaron ahí. No se conformaron con el intento de culpa. Empezaron a presionar, a apretar los botones más bajos, que Valeria tenía sus propios problemas, que ellos estaban mal económicamente, que yo era la más estable, que yo tenía la obligación moral de ayudar. Una hija, ¿de verdad no abandona? Me escribió mi padre. ¿Una hija de verdad? La misma a la que abandonaron el día que no se presentaron en su boda. La misma que jamás tuvo prioridad en nada. Después la manipulación se volvió amenaza disfrazada. Estamos pensando en mudarnos con vos. Así no pagamos alquiler. La casa se nos cae a pedazos. Podés hacer espacio seguro. Les sobra una habitación. Y ahí fue cuando lo sentí. La alarma interna, la que ya no ignoro. La que antes acallaba por culpa, por miedo, por esa necesidad de no ser la mala. Pero ya no era la misma Leonor de antes. Ya no era la que se tragaba todo por mantener la paz. Ya no era la que pedía permiso para tener dignidad. Así que hice lo que jamás esperaban que hiciera. Cambié mi número, bloqueé todas sus cuentas, cerré mis redes. Le dije a Santiago que necesitaba empezar otra vez lejos, y él, sin dudar, me abrazó. Me besó la frente y me dijo, vamos a donde tengas paz, yo te sigo. Y eso hicimos, nos mudamos. Nuevo barrio, nueva ciudad, nuevas caras, nueva rutina. Una vida distinta, sin sus voces constantes detrás de mi espalda, sin comparaciones, sin expectativas no cumplidas. Pensé que con eso alcanzaría. Pero no, porque cuando la manipulación no entra por la puerta, se cuela por las ventanas. Los mensajes empezaron a llegar a través de conocidos, comentarios inocentes en fotos de terceros, correos disfrazados de preocupación pero cargados de amenaza. Frases como sabemos dónde estás o solo queremos hablar. Entonces tomé una decisión definitiva. Fui a una abogada y sí tomé acciones legales por acoso, porque una cosa es tener historia. Otra muy distinta es que te usen esa historia para chantajearte, para perseguirte, para exigirte. Cuando mi abogada les envió la notificación formal con medidas cautelares incluidas, supe que hice lo correcto. Porque la familia que te quiere no te persigue, no te culpa, no te exige que pagues por existir. La familia que te quiere respeta tus silencios, entiende tus límites y si no lo hacen, no es amor, es trauma. Y yo por fin elegí dejar de heredarlo. Desde entonces no supe más de ellos. No sé si hablaron mal de mí, no sé si lloraron, no sé si Valeria publicó indirectas, no me importa. Porque el día que elegí mi paz, gané todo lo que me negaron durante años
respeto por mí misma. Hoy vivo tranquila. No perfecta, no sin cicatrices, pero libre. A veces me preguntan si me arrepiento, si me dolió cortar, si me costó, y la verdad es que sí. Dolió, claro que sí. Dolió como el carajo. Pero dolió una vez, y después sané. Porque seguir atada a esa familia era un dolor diario, un veneno lento, un recordatorio constante de que no importaba cuánto creciera, siempre iba a ser tratada como la que no fue suficiente. Y yo sí soy suficiente, lo fui siempre. Solo que ahora me lo creo. Y eso nadie me lo quita. Pasó el tiempo. No mucho, pero lo suficiente para que todo duela menos, para que las heridas cicatricen sin necesidad de recordatorios, para que la rabia se disuelva y quede solo claridad. Hoy puedo decir que la etapa más dura de mi vida terminó, que la cerré, que no miro atrás con odio sino con conciencia. Porque entender de dónde venís no significa que tenés que quedarte ahí. Hoy vivo tranquila, no perfecta, no idealizada, tranquila, en una casa donde mi voz vale, donde mis decisiones se respetan, donde el amor no se mendiga. Con Santiago, que sigue siendo ese hombre que me ve, incluso cuando me escondo, que nunca necesitó que me explicara mi historia para acompañarme con firmeza, con amigos que me abrazan sin preguntar, con una rutina simple pero llena de verdad. Café por las mañanas, risas en la cocina, silencios que no duelen, vida real pero elegida. Y a veces en esos momentos de calma pienso en todo lo que solté, en todo lo que me liberé. Porque no fue solo cortar con ellos, fue soltar la culpa, la necesidad de aprobación, la esperanza estéril, el algún día me van a ver, el miedo a estar sola. Lo dejé todo atrás y en ese vacío construí algo nuevo, algo mío. No fue fácil. Claro que no fue fácil. Cortar lazos con la gente que te trajo al mundo es un acto que nadie debería tener que hacer. Pero hay veces que es la única forma de salvarse, de sobrevivir emocionalmente, de no seguir caminando con la autoestima hecha polvo esperando que algún gesto te confirme que vales la pena. Yo lo hice no por ego, por salud, porque entendí que el amor que duele no es amor, que si para pertenecer tengo que romperme, entonces no pertenezco ahí. Lo más duro no fue bloquear números o cambiarme de ciudad. Fue dejar de justificarlos. Fue aceptar que no iban a cambiar, que no me iban a pedir perdón, que no les dolía lo que a mí me destrozaba. Y está bien, no todos tienen la capacidad de amar, pero yo sí tengo la capacidad de protegerme. Y eso fue lo que hice. Ahora mi historia no es de abandono, es de renacimiento. No me convertí en otra, me volví más yo. La versión sin filtros, sin permisos, sin miedo, la que dice no sin temblar, la que no se arrodilla por afecto, la que se ama sin depender del reflejo ajeno. Y esa mujer está bien, está viva, está entera. Todavía hay días en que el recuerdo se asoma, algún olor, alguna canción, alguna palabra que me hace pensar en mi infancia, en esas navidades silenciosas, en esas veces que me esforcé por destacar y solo recibí indiferencia, pero ya no me duele igual, ya no me dobla. Lo miro con ternura, como se mira una foto vieja, sabiendo que esa versión ya no existe. Y si me preguntas si volverían a hablarle, te digo no, porque no es rencor, es dignidad, porque entendí que uno puede perdonar sin permitir que te sigan lastimando, que podés soltar el pasado sin abrirle la puerta al mismo veneno. Yo no quiero venganza, quiero paz. Y si para eso tengo que seguir lejos, entonces sigo lejos. Hoy mi familia es otra. Son quienes me quieren sin condiciones, quienes celebran mis logros sin compararme, quienes se quedan cuando no estoy bien. Esos son mis vínculos. Lo otro fue una etapa, una lección, un proceso que aunque doloroso me trajo hasta acá. Y si vos estás leyendo esto y sentís algo parecido, no estás solo, no estás mal por querer alejarte de quienes te hieren. No sos ingrato por priorizar tu salud mental. No sos el problema por poner límites. Tenés derecho a construir tu propia paz, a rodearte de gente que te abrace sin pedirte que cambies. Tenés derecho a empezar de nuevo,
a cerrar ciclos, a elegirte aunque el mundo diga que tenés que quedarte. Y si nadie te lo dijo, hoy te lo digo yo, valés mucho, más de lo que ellos jamás vieron. Y no necesitas rogarle amor a nadie, ni siquiera a tus padres. ¿Alguna vez sentiste que tu familia prefería a otro sobre ti? Comenta tu experiencia, quiero leerte. Dale like si te tocó el corazón esta historia. Y suscríbete al canal si querés más relatos reales como este. Porque acá no hay cuentos de hadas, acá hay verdades que nos sanan. Nos escuchamos en la próxima historia.